Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy nos visita en el estudio el cineasta, programador, cineclubista y docente Juan José Gorazurreta para conversar sobre su película Las ausencias, que acaba de estrenarse en el Festival de Cine de Mar del Plata. Muy bien, amigos y amigas, habíamos anunciado al principio y tenemos la grata visita, una vez más, amigo de la casa ya, hemos charlado con él en distintas oportunidades y en esta ocasión nos convoca ni más ni menos que el estreno de su película, el esperado estreno, hay que decir, de su película, que acabamos de ver hace muy poco en el Festival de Mar del Plata en su edición número 38 y fue una experiencia muy muy interesante de lo cual vamos a estar hablando, ese poder ver la película en ese marco. Así que le damos la bienvenida a Juan José Gorazurreta, cineclubista, realizador, programador, crítico, docente. Bueno, se desempeña en muchas actividades muy distintas, pero de verdad que es un gusto recibirte, Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Cineclubes, a Radio Bicicleta. Hola Andrés, buenos días y muchas gracias por invitar y un poco siempre es muy bueno charlar y un poco desmenuzar esta historia que nos une, que es el cine, ¿no? Y a partir, bueno, de esta experiencia muy alucinante que se dio en el Festival de Mar del Plata, ¿no? Con la presentación de mi película. Decíamos antes de la nota que cuando nos cruzábamos por ahí en alguna proyección, decíamos ¿cuándo se va a poder ver? Cuando teníamos esa ansiedad de ver terminada tu película que sabíamos que venías trabajando hace muchos años. Finalmente se dio y pudimos estar ahí, como acabas de mencionar. La sección Panorama Argentino recibe tu película, la programa en el marco del festival. Y fueron 3 proyecciones, en lo personal pude estar en la tercera y última de esas proyecciones y la verdad que la recepción fue increíble, también estuvimos charlando sobre eso y bueno, está bueno también incluirlo en esta conversación. Lo primero que te quiero preguntar, Juan, es, bueno, ¿cómo lo viviste vos? ¿Qué sentiste en esos días de poder mostrar tu película después de tantos años de trabajo en ella? Y que finalmente, bueno, aparezca, ¿no? Nazca y se pueda ver en la gran pantalla para vos como realizador y como hombre del cine de hace tanto tiempo. Mira, fue muy loco porque de pronto de que recibir la noticia de que se había preseleccionado Las ausencias entre 12 de las películas argentinas que se hicieron entre el 2022 y el 2023, de que preseleccionen Las ausencias fue una alegría inmensa. Y además porque hay otro factor, Andrés, que importa, ¿no? O sea, yo tengo 75 años y no me considero viejo ni nada por el estilo, al contrario. Pero fue muy bueno, ¿no? Llegar con mi primer largometraje a los 75 años a un festival como el de Mar del Plata, que es uno de los 14 clase A del mundo. Y un dato no menor es que la gente que preseleccionó ese filme, gente muy joven,
¿no? O sea, los programadores, como vieron ahí, algo que después me lo dijo la gente también, que era un poquito esta historia de que de pronto es un film maduro, ¿no? En cuanto a lo continuístico, pero con una estructura muy, muy de joven, digamos, ¿no? Viste esas búsquedas, ¿no? Que a veces se habla de lo viejo y del cine o de lo nuevo, ¿no? Y eso como que me puso muy contento, porque a mí me parece que la película, a través de esos, mi película cuenta mi vida casi desde el 48, año en que nací, hasta los 90, ¿no? Donde se da un hecho importante en mi vida, que es la muerte de mi hijo Alexis. Y en ese tiempo como que es una primera parte, ¿no? de las ausencias, mis ausencias como aprendizaje, ¿no? Que es ahí donde se corta en los 90, ahí finaliza esta película, pero que debe continuar en otra, que es un poco desde los 90 hasta hoy día, que es un poco contar la práctica, ¿no? Yo un poco lo que hicimos con las ausencias es contar esa etapa de aprendizaje de la vida, ¿no? Ese descubrir el cine, meternos en la militancia de los años 70, es lo mejor que me pasó en la vida. Yo soy contador y nunca ejercí porque vi una película que me dio vuelta la cabeza y me metí con el cine y chao, ¿no? Con todo lo que significa eso, ¿no? Mis padres eran tamberos y habían pagado, ¿no? Una buena parte de la carrera, ¿no? Pero a mí me parece de que la utilidad de mí como persona iba a estar no ya en esa cuestión, ¿no? De la contaduría de 2 más 2 es 4, ¿no? A mí me parecía que en el cine 2 más 2 puede ser 5 o 100. Y entonces como que ese riesgo como que me gustaba más, ¿no? Y a mí me parecía como que era también una forma como de elegir el cine para, a ver, ¿cómo decírtelo? Porque por ahí como que puede parecer maniqueo, ¿no? Yo amo a mi país. Y yo siento que en el cine logro, no sé si se logra, pero pienso que podemos transmitir ese amor por una tierra, por un paisaje, por una geografía, a través de de las historias que estamos contando, ¿no? Y en este caso particular, en el caso de las ausencias, en esa revisión de mi vida desde el 48 hasta los 90, hay 2 factores que van a influir muy mucho, que es un poco la historia de este país, ¿no? En esos años, y la influencia del cine, ¿no? Además, todo lo que es también ese aprendizaje que se da en la música, en la pintura, en la lectura, en la danza, en lo social, en la militancia, en el amor, en el sexo. Todo eso como que a mí me parece que más allá de las decepciones que uno tiene o que la vida nos depara, como que me parece como que la actitud es el aprender para ser mejores, ¿no? No sé si te contesta eso. Sí, absolutamente. Un poquito. Es ideal como para empezar esta conversación, porque ya mencionaste varias cosas sobre las que te quiero preguntar. Y yendo a tu película, Las ausencias, bien lo dijiste, vos haces un recorrido muy personal, pero a la vez muy colectivo. Entonces, estaba pensando en esto mientras te escuchaba, ¿no? En el cine, lo personal. Tantas veces hemos escuchado esto de que lo personal es político, lo público y lo privado, digamos, se cruzan. Y en tu película esto es muy evidente, a tal punto de que podríamos decir tu vida está fuertemente atravesada por las imágenes, por las historias, y de hecho eso lo haces
evidente, incluyendo fragmentos, escenas de películas que te marcaron a vos, y las incluís en el montaje de la película, y la verdad que es llamativo porque lográs que no sea una mera cita cinéfila, ¿se entiende? O sea, no es un adorno que podría estar ahí para realzar tu cinefilia, tu educación, el cine, lo que sea. Hay algo que está puesto con un propósito, ¿no? Y tiene que ver con configurar todo un panorama de tu vida y con la historia del cine. La historia del cine, tu historia. Y entonces esas escenas funcionan, me parece a mí, muy bien en lo que vos estás narrando, ¿no? ¿Qué estaba pasando en esos años en tu vida, en el cine y el impacto que tenían esas imágenes en vos, ¿no? Me llamó la atención la selección que vos haces de películas muy diversas, por cierto. O sea, Sí. puede convivir Nagisa Oshima con Wells, con Eva Landek, digamos, hay un amplio recorrido en la historia del cine y vos vas agregando esas escenas a las escenas de tu vida, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco por eso, esas inclusiones, ¿cómo las pensaste en el marco de los distintos materiales que vos trabajás en tu película? Vos sabés que fue muy hermoso empezar a trabajar con mi película, con Lucía Torres, ¿no? Bueno, que es un poco una de mis alumnas y un poco la que elegí para la edición de Las ausencias. Y vos sabés que hicimos 4 cortes, ¿no? De hora y pico, y de pronto como que no encontrábamos la película, ¿no? No se rían los oyentes, pero no me gusta escribir guiones. Entonces había una línea de una hoja de papel con 25 líneas de guía, nada más, ¿no? Como para hilvanar la película, ¿no? Y a mí me parece que el mejor hilván se lo fuimos dando con Lucía Torres, ¿no? Eso, viste, como de ir encontrando ese ritmo, esa estructura, revisar mi material de aprendizaje de 8 en los años 70 en Santa Fe, que fueron mis primeros cortometrajes, ¿no? Dentro del marco del Cineclub Santa Fe, que es un poco donde yo aprendí ese manejo del cine, esa cosa que es aprender a contar una historia, ¿no? A través de los ejercicios de los cortometrajes. Y había una cosa que también no siempre se da en las escuelas, ¿no? Que es esa formación humana, esa formación sensible, digamos, ¿no? Y yo creo que hay que aprender a conocerse, ¿no? Decía Juan Carlos Sarche una cosa que era mi maestro, que fue mi maestro. Él era un egresado de la escuela de Fernando Birri, ¿no? Y entonces él nos decía, ¿no? Al grupo del Cine Cooperativa, en la cual estábamos incluidos, éramos 14 integrantes, ¿no? Y de pronto él planteaba una cosa que nos parecía como muy exagerado, ¿no? En aquellos años, ¿no? Cuando uno es pendejo y de pronto cree que el mundo, viste, que hay que atropellar. No. Él nos decía que todo buen cineasta, antes de filmar un solo fotograma, debe aprender a saber quién es y qué quiere. Porque de lo contrario, el fotograma filmado iba a transmitir esas dudas, ¿no? Yo vivo puteando a veces, ¿no? Con muchas películas que hablan del autor, pero que son catarsis, ¿no? Es ahí donde con Lucía hablamos mucho. Yo no quiero hacer una catarsis de mi vida porque estoy muy feliz con ella, o sea, soy lo que soy, bueno, por la militancia, por el cine, por la predisposición, ¿no? A aprender.
Y entonces como que, para que tengan una idea, vos como el oyente, un poco se trabajó con 21 archivos diferentes, o sea, fotos, películas, animación, literatura, documental, ficción, cachitos de películas que las seleccionamos un poco como para que sirvan como de hilván de esa historia que yo cuento, ¿no? Pero no solamente como un hilván que está ahí puesto de prepo, como un hilván de aprendizaje o como un hilván de corroborar, ¿no? Lo que significó el cine para mi vida, ¿no? Y entonces, bueno, hay 12 películas, trozos, ¿no? De 12 películas, muchas de las nacionales, que son películas que amo, como Eva Lande, Ana Polia. Sí. Es muy hermoso, por cierto, perdón, ¿no? Sí. Ese momento, la escena que vos elegís de la fe del volcán, que también tiene que ver mucho con algo que vos vivís, y bueno, por eso digo, ¿no? Esta selección que vos haces y la nombrás a Lucía, gran montajista, sin duda, que imagino que debe haber sido un trabajo arduo con ella, sí, como vos acabas de comentar. Pero digo, ¿no? A Birri, sin duda, Birri también aparece con Tiredier, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo todas estas imágenes van articulando esto, lo que vos querés narrar? Y es interesante esto que vos decís de no hacer catarsis, porque yo lo pensaba también, y esa es otra pregunta que te quería hacer, sobre, aprovechando esto que vos mencionas, que es cómo correrse de un lugar que el cine autobiográfico puede fácilmente caer, me parece a mí, que es la solemnidad o la nostalgia excesiva, ¿no? Esta cosa de que del tiempo pasado, añorado, idealizado. Suele pasar eso en mucho cine autobiográfico. Entonces, ¿cómo evitar eso? Y la catarsis, que vos decís que también, hacer terapia frente a cámara, digamos. Claro. Un poco así, ¿no? ¿Cómo desplazarse de esos lugares? Sí. Vos sabés de que mi película está filmada en 8 milímetros, ¿no? Sí, sí. Bueno, en los años 70, cuando yo empecé a estudiar cine, como que un poco el soporte fílmico que usábamos era el 8 milímetros, ¿no? A través de las cámaras, que eran cámaras pequeñas, o el Super 8 como que se utilizó durante mucho tiempo como para hacer cine social, de casamientos, de bautismos. Es un poco lo que pasa, lo que va a pasar después con el VHS, con el digital, etcétera, ¿no? Pero bueno, hubo un grupo de gente en Buenos Aires, Mario Luis Aleman y Narcisa Hirsch y Claudio Caldini, que de alguna u otra forma empezaron a trabajar el Super 8 como forma de expresión, ¿no? O como cine experimental, como cine documental, ¿viste? Como para darle una utilidad más allá de lo familiar. Y entonces como que yo traía esa experiencia encima. ¿Por qué? Porque en aquellos años no he visto he perdido mucho tiempo viendo largometrajes de neto corte catártico, ¿no? Odio eso, ¿no? Y con Bach y con violines y que la vida es una mierda, o sea, como que hay una raíz ahí que odio, ¿no? Que no la quiero, o sea, no. A mí me parece de que el cine... vos podés hacer una película como para expresar de que la vida que no vale nada, que es una mierda, pero hacerla para vos. Pero yo como espectador no tengo por qué bancarme esa decepción, esa mala onda, ¿viste? No. Entonces...
cuando empezamos a hilvanar con Lucía esta historia con las ausencias, no, como que lo tuvimos muy en cuenta a ese aprendizaje, ¿no? Y además porque hay un dato que importa, ¿no? Que es que a mí me gusta vivir, disfrutar a pesar de las alegrías, de la tristeza, o sea, y hay una gama de elementos de la vida que la hacen muy atractiva, ¿no? Y entonces como que me parece que la mejor forma de que el cine que hago yo sea útil, a mí me parece que el arte debe ser útil, ¿no? Y que no es la cosa utilitaria, es ser útil para mejorarnos, para conocernos, para mejorar este puto mundo, ¿no? Que se derrumba. Entonces, viste, ¿me entendés? Como que con Lucía hubo ese vaivén, ¿no? En donde de cuidar muy mucho ese detalle, ¿no? A través de los cortes, a través de las escenas que se incluyeron, ¿no? Y había un hecho que nos reíamos muy mucho porque de pronto, ¿no? Estábamos con una secuencia de un maestro, como lo es Orson Welles, con Historia Inmortal, y el momento que se presenta en la película, en mi película, no es la que realmente sucedió en Historia Inmortal. La reeditamos, ¿no? Y entonces es muy gracioso. Ajá. Porque ayer leía un comentario, ¿no? Con respecto a esto, de que era una película muy atrevida, ¿no? Ajá. ¿No? Claro, reeditaste a Welles, claro, ni más ni menos. Sí, a Welles o a Eva Landek, ¿no? También el Tigre 10 de Birri no es así, está adecuado para lo que necesitábamos expresar, ¿no? Y yo estoy muy feliz por eso. ¿Sabes por qué? Porque debemos romper esos viejos esquemas, ¿no? Que nos encasillan a través del respeto, ¿no? A través de ¿viste ese compartimento estanco, ¿no? Y yo creo de que las películas están para destruirse y para armarlas de nuevo, ¿no? A mí me parece que una película como Historia Inmortal fue muy hermosa en su tiempo, pero que hoy la realidad, 50 años después, le da otro espíritu, otra dinámica, digamos, ¿no? En Historia Inmortal, Orson Welles es un hombre muy rico que vive en Macao y quiere hacer realidad un viejo cuento de marineros, ¿no? Bueno, entonces, con mucha plata se convoca a Jeanne Moreau como la joven del cuento, ¿no? Y se busca a un marinero, ¿no? Para que haga el amor, para hacer realidad aquel viejo cuento, el milenario cuento de años de marineros, ¿no? Y entonces el marinero, cuando sale, ¿no? Le dice a Welles, ¿no? Le dice, sí, pero ¿quién me lo va a creer? ¿Me entendés? O sea, ese juego entre la ficción y la realidad, ¿no? De la verdad y la mentira, ¿no? De lo efímero que es todo, ¿no? Y eso es un poco... Esa fue una película que me marcó. Muy mucho, ¿no? Por el juego ese, por cómo estaba estructurado, una película, que se hizo para la tele francesa, o sea, una película de 1 hora, pero es una película muy rica. Muy atípica en la filmografía de Welles, ¿no? Que sí. No es lo primero que se recuerda de él, ni mucho menos. No, pero la amo, ¿me entendés? Porque, viste, como que... me golpeó ahí, ¿no? ¿Qué ficción, qué realidad,
qué son los sueños, qué es la verdad, qué es la mentira, ¿no? ¿Me entendés? Y el hecho de reeditar, de acomodar las imágenes, ¿no? A otro tiempo, ¿no? Con Lucía nos reíamos mucho. Che, pero estamos reeditando Wael, nos va a hacer cagar Wael. Ah, ya murió el viejo. ¿Me entendés? O sea, No creo que se entere. se va a enterar bueno. en el infierno, porque nos vamos a encontrar allá. Pero, ¿me entendés? Esa alegría de la modificación creativa, ¿no? Y de adecuarla a las necesidades de mi película. Claro. ¿No? Eso fue muy valiente, ¿no? Fue muy valiente hacerlo, ¿no? Y con Lucía encontré ahí una amiga formidable, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las películas argentinas, que son 4 o 5, bueno, antes de empezar a editar, los llamo a todos, a los realizadores o a los hijos, en el caso de Landek, bueno, que murió hace un par de años, ¿no? Y no como para pedir autorización para que me dejen usar algo de la película, pero no sabíamos que iba todavía. Y fue una respuesta de Poliak, como es del autor de Juan como si nada, Echeverría. Era de Carlos, porque me dijeron, Juanjo, hace lo que quieras. ¡Wow! Bueno, buenísimo. Claro, porque nos conocemos más. A ver, el trabajo, Andrés. La fe del volcán se estrenó en La Quimera. Juan como si nada se estrenó en el Universitario en el 89. Estuvo en La Quimera. O sea, hay una conjunción de trabajo que se respeta y que en este caso, ¿no? Que me digan, haz lo que quiera. Wow, es como que está la confianza, está el afecto, hay un montón de cosas, ¿no? Y cuando les pasé la película, ¿no? Ana Poliak me dice, Juanjo, pero ¿qué hago yo ahí tambaleándome ahí en la ventana en tu película? Y a los pocos días un crítico, ¿no? Escribió que era que el momento en que estaba esa toma, que es de casi un minuto, ¿no? En donde ella se pregunta, ¿me tiro hacia adentro o hacia afuera, no? Bueno, este comentarista justamente, ¿no? Habla de que es un momento de transición cuando yo ingreso a Santa Fe, en donde era un suicidio o una caída o aprender a vivir. No como que me dio esa pauta a algo que no entendía Ana, por ejemplo, o que a lo mejor no lo quiso ver así, ¿no? Porque ella en un momento estuvo también, ¿no? Viste, en ese bamboleo hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Hacia dónde voy. Y eso es lo que a mí como que me parece como que en mi película suma, y además como que va llenando de datos muy concretos, ¿no? Frente a esa enseñanza que hablábamos antes del cine y de lo político, ¿no? Con respecto a la educación de mis zonas sensibles, ¿no? Eso yo creo que importa. Tu película sigue una línea cronológica, ya lo has mencionado, desde tu mismísimo nacimiento hacia la adultez y todo lo que fue pasando en el medio, desde tu crianza en Santa Fe, tu llegada a Córdoba, mencionaste a la militancia, la fundación ni más ni menos que del Cineclub La Quimera en Córdoba, el emblemático cineclub que sigue en existencia hasta nuestros propios días. Pero hay algo que me llamó la atención y es de inicio de la película, que es, hablando de ausencias, la ausencia de voz en off, ¿no? Creo que eso también se habló en una de las proyecciones ahí después en Mar del Plata, que es porque también es un recurso muy usado en
de nuevo, en películas autobiográficas. En tu caso, al no estar tu voz, o cualquier voz en off que vaya conduciendo el relato, nos permite a los espectadores enfrentarnos directamente, sin esa mediación de la voz que podamos llegar a escuchar. Si usas placas, ¿no? Con algunas descripciones y textos que nos van dando referencias de tiempo sobre los hechos vividos. Pero digo, ¿ya tenías pensado vos de un inicio o en algún momento creíste que era necesario poner una voz en off? ¿Cómo manejaste esa decisión? Vos sabés que los documentales argentinos, sobre todo, ¿no? Ese uso exacerbado del autor hablando sobre sí o sobre el personaje o sobre la historia es una cosa que me molestó siempre, ¿no? A veces no se da con el tono, no se da con... ¿Viste? Hay muy pocas películas, ¿no?, que tienen esa capacidad de relatar, ¿no?, de hacer un relato claro y preciso, ¿no? Normalmente en los documentales argentinos como que hay, a lo mejor hay una buena imagen estropeada por ese monocorde de la voz en off, ¿no? No me gustó nunca eso. Y entonces, ya lo había decidido que un poco la inclusión de los carteles, ¿no?, era una manera también de guiar al espectador o a mí mismo, ¿no?, hacia dónde voy con la película, ¿no? Bueno, y a partir de ahí fuimos armando con Lucía esos carteles, ¿no? También hay que decirlo, que el primero que vio el boceto inicial de las ausencias fue Gustavo Fontán. Con él hicimos una larga charla de 1 hora, ¿no?, con Lucía, ¿no? Viste esa opción que te dan las nuevas tecnologías y que las amo, ¿no? Y entonces como que después de esa charla como que empezó a surgir la película, ¿no? La película concreta que soy. Las 2 horas y algo que le mostramos a Fontán, era una cosa, era el desorden, digamos, ¿no? Viste, era meter cosas, pero no había una narración, no había cómo señalar ese paso del tiempo, ¿me entendés? O sea, era una cosa híbrida, digamos, ¿no? Era como que a mí me gusta amontonar imágenes, ¿viste? Pero que sí, la película de pronto llega a un público, como que no servía esa cosa. Bueno, y a partir de ahí se empezó a generar, lo que has visto, y que me parece como que, uno de los miedos también mío era perder la libertad en el sentido de lo creativo, ¿no? ¿Viste? Y una cosa que aprendí también, ¿no? Además de aprender otras cosas también, desde que me metí con las ausencias, ¿no? Porque yo vengo del 8 milímetros, vengo del sonido mono, vengo de una cosa vieja, vetusta, ¿no? Pero que hoy de pronto, claro, cuando editamos con Lucía, era de si no nos gustaba los 5 minutos que armamos, ¿no? Un botoncito en la editora y chao, fuiste, ¿no? Y a empezar a armar otra vez. O en sonido, ¿no? Cuando Atilio Sánchez me dice, Juanjo, hay 5 capas sonoras para laburar. 5 capas. Y yo vengo del monoaural, viste, una cosa mínima, claro, básica. ¡Wow!
Bueno, que fue lo que me emocionó cuando yo vi por primera vez en pantalla hermosa, con un sonido donde escuché esas 5 líneas sonoras, ¿no? Realmente el laburo que habíamos hecho, ¿no? Tanto en imagen, tanto en fotografía, tanto en edición, tanto en la producción, como todo. Es ahí cuando vos apreciás realmente lo que hiciste, ¿no? Hay algo también muy, muy maravilloso que vos también lo comentaste y quiero traerlo también a esta charla, que es la cuestión generacional y por qué no pensarlo como un traspaso generacional, en el sentido de que quienes participaron en las distintas áreas creativas, estás mencionando montaje, sonido, imagen, animación también que tiene la película, son jóvenes que han tenido un vínculo directo con vos desde la docencia, el cineclubismo. ¿Eso qué te genera a vos en sí? ¿Se puede hablar de un puente generacional a través del cine? Es decir, porque pienso esta película que pueda ser vista por justamente nuevas generaciones y estamos en momentos también históricos en donde la gran historia, en este caso la historia de nuestro país, parece no ser recibida de la misma manera por las distintas generaciones. De hecho, tal vez hay generaciones más nuevas que se sientan ajenos a un montón de sucesos de ese pasado. Entonces digo, trayéndolo a tu película, ¿no? Esto, han trabajado jóvenes que tenían, que tienen vínculo con vos, pero que lo venían teniendo en los últimos años. ¿Para vos qué significa esta cuestión generacional, digamos? Sí. Yo cuando formé el equipo, ¿no? Yo lo formé con la gente que conozco, ¿no? Lo pensé con Salinas en la foto, con Lucía en la edición, con Atilio Sánchez en el sonido, con Ana Gómez en la historieta. Como que, viste, como que me gustaba esa cosa, ¿no? Y hablábamos antes un poco de esa historia, ¿no? De que son chicos, bueno, ahora ya son tipos de 30 años, 30 y pico, pero que en su momento, cuando yo les di las clases en el municipal, ¿no? Porque ahí Peirotti me invitó a hacer unos talleres sobre introducción al cine, por ejemplo, ¿no? 70 jóvenes, ¿no? Se anotaron para esos cursos, ¿no? Y de pronto esos chicos no iban porque les gustaba el cine, muchos de ellos, no iban para ver qué hago con mi vida. ¿No? ¿Viste? O sea, esa edad de 15, de 18, ¿viste? Donde uno está ahí, ¿qué hago? ¿No? Y en el año 2000 te hablo, ¿no? Que eran años caóticos también, o sea, no, y como que hubo un aprendizaje ahí que se fue dando a través de las charlas, a través de las películas, a través de los ejercicios fílmicos que hicieron los chicos, de los guiones, de las críticas, o sea, en esos 2 meses de introducción al cine, ¿no? Como que se puso en práctica los diferentes elementos técnicos que conforman el cine. Y yo estoy, a ver, no de que hoy, 20 y pico de años después, los convoque para laburar en una película mía, personal, no como que, no, y que me digan que sí, no, wow, o sea, me siento feliz, o sea, y además porque en el caso de Lucía, es muy loco con Lucía porque ella tiene un conocimiento de la edición digital que yo no la tengo. Yo vengo de la moviolita, de la cintita Scotch, del corte, vos en el 8 o en el 16 o en el 35
cortabas un fotograma más o menos y fue ese fotograma. Acá no. Acá, en la quinta vez que iniciamos la película, la encontramos. ¿Viste? ¿Me entendés? O sea, se había hecho 1 hora, hora y media y no nos gustaba. ¡Clic! Afuera, chau. Listo. No, y volver a empezar. Es la paciencia también, ¿no? Y es la seguridad, ¿no? De lo que uno busca. Y el aprendizaje, yo te digo, a mí me gusta aprender, no me gusta enseñar. ¿Viste? O sea, si el material que hago o que escribo o en las programaciones de la Quimera que hemos hecho suman algo, ¿no? Para mejorarnos, para mejorar este mundo caótico que nos tocó vivir o que nos toca, yo estoy contento. ¿Viste? Una vez hubo una pequeña discusión con mamá y me dice, le digo yo, ay, que por suerte madre hay una sola, le digo yo, ¿viste? Y mamá, ¿viste? Entonces salta y dice, ay, pero qué desagradecido que sos, hijo, yo que te traje al mundo, ¿viste? Esa onda de matrioska. Mamá, pero yo quise nacer en el siglo XV y vos me trajiste en este puto siglo XX. Ay, que yo no estaba en el siglo XV. Mamá, salvado sea Dios, mamá. Claro, viste, porque que es un poco que lo digo yo en la película. Nacemos, pero no elegimos ni el siglo, ni el lugar, nada, ¿no? Como que, viste, como de ahí esa toma, ¿no? Viste, con los forceps del nacimiento del hijo de una amiga, ¿no? Como que nos traen a este mundo, ¿no? Como nos arrancan, viste, de un lugar muy plácido o muy hermoso, como es la panza materna, y de pronto Estamos acá sin decidirlo nosotros. Claro. Y hay que tratar de vivir con eso, con esa no decisión, ¿no? Claro, ¿no? Como de acostumbrarnos, como de aprender a convivir, ¿no? Que a veces yo veo, por ejemplo, ¿no? En el cine, ¿no? Entre los equipos, entre los realizadores, ¿no? Bueno, lo veo en Buenos Aires, lo siento acá en Córdoba, mucho más cerca, ¿no? Es que de pronto como que da la sensación como que no hemos aprendido a convivir todavía, ¿no? Con nuestras miserias, con nuestras virtudes, ¿no? O qué sé yo, alumnos míos que de pronto en diferentes etapas de la vida fueron alumnos u oyentes o espectadores de La Quimera y de pronto hacen una película y tuvieron la suerte de ir a un festival del mundo y cuando vuelven ni saludan, o sea, wow, ¿quién te enseñó eso? Yo no, yo no es mi estilo, ¿no? Porque a mí me parece que uno de los problemas más acuciantes, ¿no? de los equipos del cine y de la sociedad, tal vez, ¿no? Es la falta de humildad, ¿no? De aprender a querernos como somos, ¿no? Y es ese compartir afectos, abrazos, ¿no? Que me parece como que el cine ayuda un montón, ¿no? A eso. Te quiero hacer una última pregunta sobre tu película, por un momento que vos le dedicás a una persona que me parece notable, que es el cineasta alemán Werner Schroeter, que hizo una película en la Argentina muy sobresaliente. Sí. En esa difícil transición democrática, ¿no? Claro. La salida de la dictadura, los primeros años de democracia. ¿Cómo fue esa experiencia, ese vínculo con Schroeter acá en Argentina?
Lo de Werner Schroeter en el 83 es un tipo que amo, que amé por su cine, es un tipo experimental, fue uno de los integrantes del nuevo cine alemán, ¿no? De los años 60, junto con Herzog, con Fassbinder, bueno, con Alexander Kluge, bueno, maravilloso, ¿no? Y Werner Schroeter fue un tipo que empezó a hacer una película que después, con el paso de los años, se llamó De la Argentina, que hace un par de años se pasó dentro de un ciclo de Werner Schroeter, una retro que se hizo de Werner en el país. Se pudo conocer esa filmación y que después la pasamos acá en La Quimera, que era un análisis de la Argentina de esos años, ¿no? Fue en el 83, fue la previa de Alfonsín, ¿no? Donde Werner Schroeter como que capturaba toda esa cosa militar, viste, esa cosa horrible de esos años, esa pesadumbre. Y bueno, y una comisión de moralidad, una comisión de damas de moralidad porteña hizo una denuncia por la homosexualidad de Werner, y bueno, y se tuvo que ir del país. No, bueno, fue una experiencia muy alucinante, fue muy sórdida incluso, porque Werner Schroeter venía a Córdoba también esa vez. Íbamos junto con el Instituto Goethe, que estaba ahí en Boulevard Chacabuco, que hay dos torres infames ahí que se llaman Goethe. Junto con La Quimera íbamos a hacer un ciclo con las películas de Werner de esos años. Así que, viste, otra de las frustraciones que de pronto nos llegan por estas comisiones amorales, no que pretenden de que el espectador vea lo que ellos quieren o no. Y sobre el taller de cine con el cineasta Werner Neckes, ¿qué nos puedes contar? Fue un ejercicio, fue una cosa muy alucinante esa experiencia con Neckes, ¿no? Que fue en el 80. Era un grupo como de 20 personas, y 20 y pico, ¿no? Y Neckes fue un realizador, fue más que nada un realizador para chicos, ¿no? De cine para chicos. Y en esos años el Instituto Goethe, a través de una comisión que ya había empezado con el 8 milímetros, ¿no? Mario Luis Alemán, Caldini, Barrio Nuevo, Narcisa Hitch y otra gente, ¿no? Como que convocaron a Neckes para dar ese curso, ¿no? Bueno, en un momento ese curso, en una buena parte, se dio en una estancia en San Pedro, en Buenos Aires. Bueno, nos fuimos todos para allá, y en un momento, Neckes, a la mañana, hoy vamos a filmar. Bueno, necesito alguien de los varones desnudo. ¿Viste? Y nos miramos todos, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, ¿viste? Como pasaba ese tiempo, un minuto, dos, ¿viste? Esa cosa, ¿no? Y el Juanjo, el tambero, el que venía del campo, el pelotudo, levanta la mano, yo. Bueno, esa fue una experiencia muy alucinante porque me dejó varias cosas, ¿no? Y además de trabajar con Katia Aleman, ¿no? Cuando era muy joven, era una mujer muy hermosa. En ese momento Katia era la pareja, ¿sabes de quién? De Omar Chabán.
Omar Chabán estaba en el taller, ¿no? Es un tipo alucinantísimo, viste, una rapidez creativa, todo lo que uno desea en un hombre estaba estaba en Chabán, ¿no? Lamento después lo que pasó, pero bueno, y ahí ves de que Néquez, ¿no? De que pasa la cámara sobre mi cuerpo, ¿no? Viste, sobre el cuerpo mío y el de Katia. Nunca vi ese ejercicio, lo que se vio, ¿no? Lo que hay en mi película es un bastage que hizo Narcisa Hirsch sobre ese momento. Y ahora, dentro de unos días, dentro del Festival de Sudamericana, va a venir un ciclo sobre el cortos de Narcisa Hirsch, y ahí voy a estar otra vez en La Noche Bengalí, que es el corto el que filmamos con Néquez, digamos. Claro. ¿Me explico? Claro. Uno es el bastage, Sí. que aparece en mi peli, y el otro es La Noche de Bengalí, que es el ejercicio que hemos hecho con Néquez. Estimado, qué gran momento hemos compartido y vivido aquí en Cineclubes. Me da miedo, Andrés, me da miedo. No, la verdad que sí, ha sido un gusto recibirte una vez más. Juanjo, podríamos estar muchas horas más, porque tus historias a su vez conllevan y encierran tantas otras historias del cine, historias como lo plasmas en tu película, historias del país, historias de Córdoba, ni hablar. Entonces, lo único que esperamos es que esta película, Las ausencias, se pueda ver en algún momento, se verá el recorrido que tenga y bueno, estaremos yo te doy ahí. una primicia. Ahí va, bueno, buenísimo. Para ir cerrando, primicia, atentos. Si hay 100.000 pesos que me faltan para terminar de pagar. No, mentira. Bien. No, además hay que decir de que mi película es un proyecto personal, independiente. No hay ningún sello de entidad oficial ni nada por el estilo. Está simplemente el logo de la Quimera anunciando mi película o presentando mi película. Y confirmamos que la vamos a estrenar en el Municipal el 29 de febrero. Año bisiesto. Wow, así que, qué linda wow, fecha. Hermosa, O sea, viste, me encantó. Es ¿viste? única. Sí, viste, bueno, y esa noche, 20:30, vamos a estar con el equipo y compartiendo ahí. Esa presentación la vamos a hacer con Renzo Blanc, es otro realizador de aquí de Córdoba, como para hacer la presentación y el guiado de la charla posterior. Y también hay que decir, ¿no?, que hay que agradecer, ¿no?, a todo este equipo, ¿no?, de gente que de alguna u otra forma siempre apoyó el proyecto, ¿no? Más allá de su capacidad, de su talento para la foto, para la edición, para el dibujo, para el afiche, para todo, siempre como que se supieron adaptar a la producción, ¿no?, de esta película, ¿no? A la poca plata que siempre hubo y que, bueno, pero a mí me parece de que la película, en función de eso, con poca plata y con un formato pequeño, ¿no?, hicimos una película hermosa. Gracias, Juan José. Una vez más, estaremos atentos entonces y a seguir difundiendo la película. Y nos diste esta primicia, cerramos muy contentos el año, esperando que ya sea febrero, así que para ver en sala Las ausencias. Y ya te dejé una ficha. Sí, nos quedó el afiche, así que vamos a estar ahí compartiendo en redes el afiche y bueno, esta charla. Muchas gracias. Andrés. Gracias. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo.
Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.